Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Una gran discusión se abrió en Ecuador tras el 7 de febrero. El movimiento indígena ecuatoriano, en una de sus vertientes, pudo y podría llegar a la presidencia, incluso pactando con la derecha bancaria y oligárquica de Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Eso es lo que dicen algunos analistas. Pero hay que hacer una precisión. El movimiento indígena de este país andino es diverso hasta ideológicamente. No solo es un conjunto de nacionalidades y lenguas, y en algunos casos se confunde y hasta identifica a este movimiento casi siempre como una expresión de la izquierda. Ya tendremos algunos de sus dirigentes históricos vinculados a los grupos de la derecha más conservadora del Ecuador. Y en la izquierda de ese movimiento también hay facetas y corrientes. Por eso es importante reflexionar sobre el tema y para eso hemos invitado al catedrático que sabe de estos temas, Tomás Quevedo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Tomás. ¿Cómo estás? Hola a todos y muchas gracias por la invitación. De entrada te preguntaría, Tomás, ¿cómo evalúas el proceso electoral, digamos, en su más amplia división, digamos, en el campo electoral, en el campo político, pero también el rol que ha jugado el movimiento indígena en este momento? Yo creo que es importante partir de un hecho para comprender estas elecciones, y es que hay una dinámica que es inédita, porque es unas elecciones que se dan en el marco de una triple crisis. Una crisis económica, ¿no? Que según algunos analistas, especialmente de la Unidad de Análisis de Coyuntura de la Universidad Central de Ecuador, ha sido una crisis autoinducida desde el año 2017. Por otro lado, una crisis política, porque había una crisis de representación, digamos, muy marcada, digamos, por todos los casos de corrupción que han habido durante la última crisis, que es la crisis de salud pública y que está relacionada directamente con la dinámica de la pandemia. Entonces yo creo que son esas tres crisis las que están marcando de manera determinante el carácter de estas elecciones, ¿no? Y en ese marco, digamos, hemos visto también una institucionalidad que se generó a partir de lo que se denominó como la descorreización, que en realidad no genera las garantías necesarias para la transparencia de un proceso electoral. Entonces creo que es un escenario complejo, marcado por la desinstitucionalización, por la falta de legitimidad de las instituciones, pero por el otro lado también está marcado por la profundización de una agenda neoliberal, digamos, que se aceleró muchísimo, muy a la doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? O sea, la pandemia fue utilizada como una forma de aceleramiento de la aplicación de las políticas neoliberales que afectaron de manera especial a la salud, a la educación y a las y los trabajadores. De acuerdo, Tomás. Y ahí te preguntaría algo que también está en el debate público, catedrático, académico, incluso de algunos medios de comunicación, no los tradicionales, por cierto, que tiene que ver con la explicación que dan con respecto al resultado del 7 de febrero. Y fundamentalmente señalan, incluso me adhiero a eso, de que después de octubre del 2019 las cosas para la derecha, para la izquierda, para las fuerzas políticas cambió drásticamente. ¿Por qué se inscribiría en esa lógica este acontecimiento? Yo creo que para mí la tesis central es que octubre repolitizó al movimiento indígena y lo repolitizó en una clave muy interesante porque mostró por un lado cómo desde el poder, es decir, cómo desde el Estado se construyó una imagen totalmente negativa y fueron los pueblos y nacionalidades quienes recibieron la represión del Estado y quienes pusieron los muertos. Y por otro lado, tú tienes que las declaraciones de la derecha, ¿no es cierto?, más rancia de Guayaquil, diciendo que los indios se queden en el páramo. Entonces yo creo que este tipo de dinámicas de las élites políticas y de las élites económicas se transformó en un proceso de politización en el mismo marco de la lucha que los pueblos y nacionalidades estaban dando en 2019, y eso permitió un proceso de repolitización al interno que fue, digamos, canalizado de una manera muy interesante en la recuperación digamos, de una identidad que le permitió al movimiento indígena ser ahora, digamos, desde el retorno a la democracia, esto es inédito, la segunda fuerza política del país. Creo que eso es una cosa que no ha pasado y digo, y aquí te señalaría una cosa que es muy importante. Yacu Pérez es el primer candidato presidencial del movimiento indígena que logra aglutinar un voto orgánico del movimiento indígena. Entonces yo creo que este voto se explicaría por tres razones. La primera es por resultados de octubre. O sea,
es justamente esta repolitización la que se expresa dentro de los resultados de esta votación. Dos, tienes también que es el resultado del propio carisma y de la recuperación identitaria y de cosmovisión del candidato. Y tres, también se apega a una recuperación de un voto que es un voto anticorreísta especialmente, ¿no? Es decir, porque recuerda tú que los pueblos y nacionalidades fueron las principales zonas de conflictividad sociopolítica que enfrentó, digamos, la Revolución Ciudadana durante su etapa de gobierno, sus primeros gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que son estos tres factores los que explican este voto. Ya, pero también ahí te diría, para complicar un poco más la discusión y la reflexión, tiene que ver con que efectivamente ahora, en esas zonas donde el correísmo ganaba muchísimo en todas las elecciones pasadas, evidentemente ahora gana Yacu Pérez. Pero te planteo otro tema. Si tú dices que efectivamente hay una repolitización, ¿cómo se entiende que Pachacuti, que es la organización política que está disputando con Yacu Pérez la presidencia de la República, sea el movimiento que avaló todo el paquete neoliberal que se aprobó en la Asamblea y que fue enviado por Lenín Moreno Garcés? ¿Hasta dónde hay un divorcio entre los representantes legislativos de Pachacuti y el movimiento del que estamos hablando? O sea, es que hay que entender que hay una dinámica heterogénea. Digamos, el movimiento indígena no es un movimiento, no es un partido político en sí, sino, digamos, Pachacuti, digamos, para que lo entiendan los espectadores, es un brazo político del movimiento indígena de la CONAIE en términos formales. Sin embargo, en muchas ocasiones, digamos, han funcionado de manera autónoma en el proceso de toma de decisiones, porque muchas veces depende de si el legislador se sujeta a su organización de segundo grado y sigue esos lineamientos o actúa de manera autónoma. Entonces yo creo que en esa perspectiva está muchísimo en juego, digamos, la forma en cómo cada uno de estos candidatos y cómo cada uno de estos asambleístas ha actuado. Entonces no podemos hablar de que el movimiento indígena homogéneamente sea de izquierda, ¿no es cierto? Porque el movimiento indígena justamente en su composición como movimiento social es heterogéneo. Entonces tú lo decías en la introducción, puede haber una dinámica donde el movimiento indígena tiene fuerzas de izquierda, pero donde también conviven, digamos, ciertas tendencias más vinculadas al centro o a la derecha. Entonces, eso explica, digo, y de ahí también depende ya muchísimo el tipo de alianzas que se establecen en el interior del propio legislativo, ¿no? Mira, Entonces, creo que hay que entender esa complejidad de las relaciones políticas y que las relaciones políticas y a ratos Pachacutic no es la expresión orgánica de la CONAIE como movimiento social, sino que a claro. ratos también tiene su perspectiva de autonomía. Claro, exactamente. Por eso te decía que para complejizar o para volver más complejo el análisis habría que entrar en estos intersticios que seguramente en nuestra audiencia todavía no quedan muy claros de la lógica con la que se mueve el movimiento indígena en el Ecuador. Porque te diría, por ejemplo, hay representantes del movimiento indígena en las listas de Andrés Arauz, Ricardo Urcuango, un líder histórico del movimiento indígena, del levantamiento del 92, está José Agualzaca de la FEI, es decir, es una cosa más compleja, pero para no alejarnos del análisis electoral, ¿hasta dónde, por ejemplo, el tema regional pesa? Porque, por ejemplo, si vemos en esta lógica a Pachacuti y a Yacu Pérez, en la costa pierde abrumadoramente, es decir, en Guayaquil no saca y en Guayas no saca ni el 8%, en provincias como Manabí mucho menos. ¿Esta lógica regional también está marcando también la dinámica política con relación al movimiento indígena? Yo creo que sí, digo, hay un clivaje regional que es muy importante siempre entenderlo en el caso ecuatoriano. Este clivaje regional se ha expresado de una manera determinante en esta primera vuelta electoral. Si tú tomas en cuenta los datos de la segunda vuelta del año 2017 y tomas el mapa, ¿no es cierto? Donde Lazo en el 2017 sacó una mayor votación en la segunda vuelta, ahora quien ocupa ese lugar es Yacu Pérez y responde justamente a esta dinámica de recuperación del voto indígena, creo yo, en muchas de estas regiones. Digo, hay una diferencia central y es que las provincias de la sierra y de la costa ecuatoriana son provincias con un menor número de población. Entonces yo creo que eso explica mucho, digamos, las diferencias que se están dando en este último momento, digamos, en el conteo. Y claro, y tú tienes que la costa históricamente fue una bastión de los socialcristianos, del Partido Rolosista Ecuatoriano, y que desde el 2006 empezó a ser un espacio concreto de disputa, ¿no es cierto?, y de construcción de un electorado que empezó a generar
hacia el centro y a la izquierda con la Revolución Ciudadana. Entonces tú tienes ahora, digamos, una base social muy fuerte, digamos, en términos regionales, de la Revolución Ciudadana afincada en la costa ecuatoriana, que es una cuestión inédita. ¿Por qué me parece inédito y por qué me parece muy interesante lo que pasa en la costa ecuatoriana? Porque tú tienes que la Revolución Ciudadana ha logrado radicalizar a muchos sectores populares que tradicionalmente votaban por la derecha. Claro, si vamos a hacer la primera pausa más y enseguida volvemos para seguir analizando ya en el contexto local y además en la perspectiva electoral de la segunda vuelta, cuál podría ser el comportamiento del movimiento indígena en su diversidad y heterogeneidad. Vamos a la pausa y enseguida nos conectamos con Quito para seguir hablando con el catedrático ecuatoriano Tomás Quevedo. Vamos a la pausa.